Buenos días, a nosotros nos tocó exponer la historia de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos de la era moderna empiezan cuando el barón de Pierre de Coubertin los retoma y se gestan en 1894 en la Universidad de la Sorbona en París. Allí el francés llama a universalizar el deporte bajo el lema Situs Altius Fortius, más rápido, más alto, más fuerte. El 24 de junio de 1894 se crea el Comité Olímpico Internacional con la asistencia de 15 países. Se designa al griego Demetrios Vikals como presidente y a Coubertin como secretario, y se determina la organización de los Juegos de Atenas para 1896. En esta primera edición participaron 14 países y 241 deportistas, exclusivamente hombres, que competían en 43 pruebas de 10 disciplinas. El estadounidense James Connolly en salto triple es el primer campeón olímpico en más de 1500 años. París, 1900. Con el cuestionamiento de los griegos, pues ese país consideraba que los juegos le pertenecían y que solo podían realizarse en su territorio. Las mujeres hacen su debut olímpico, pues son las 19 que participan en París. La primera de ellas en coronarse campeona es la tenista inglesa Charlotte Cooper. Son unos juegos extraños por la diversidad de deportes y por su duración de 5 meses, del 24 de mayo al 28 de octubre, ya que forman parte de la Exposición Universal de la capital francesa. Se incorporan deportes como fútbol, gimnasia y remo, entre otros. La historia olímpica de México comenzó en los Juegos de París 1900. Aquella primera aparición estuvo protagonizada por el equipo de polo, integrado por Manuel Escandón Barrón, Pablo Escandón Barrón, Eustaquio Escandón Barrón y William Hein, quienes lograron el bronce e hicieron el debut mexicano todo un éxito. Saint Louis, 1904. Son los primeros Juegos fuera de Europa. Chicago había sido la ciudad designada por el COI para organizarlos, pero su intento de retrasar la celebración por un año hizo que Saint Louis fuera la elegida para ser la sede. Resultan unos juegos desastrosos para la organización, al igual que en París. La duración es excesiva. De los 94 eventos que entregaron medallas, solo 42 incluyen atletas que no son estadounidenses. El boxeo, el básquetbol y la lucha se incorporaron como disciplinas olímpicas. Los atletas africanos hacen su debut olímpico. Además, se reparten por primera vez medallas de oro, plata y bronce para los 3 primeros lugares. Londres, 1908. Nuevamente se cambia de sede, sobre la marcha. Roma había sido elegido, pero finalmente los Juegos se celebrarían en Londres, a raíz de la erupción del volcán Vesubio, 2 años antes. A diferencia de los últimos Juegos, la organización es buena, gracias al apoyo de la monarquía y un amplio presupuesto que permitió construir una gran infraestructura. 2 nuevos deportes se incorporan al programa, el hachachi y el hockey sobre césped. Estocolmo, 1912. Son los primeros Juegos de una gran dimensión y excelente organizados. Se agregan disciplinas como el ciclismo y el pentatlón moderno, pero debido a que las leyes suecas lo prohíben, no participa el boxeo. Los deportistas comienzan con la costumbre de subir al podio para celebrar sus victorias y escuchar los himnos de sus naciones. Eres 1920. Una vez más los Juegos Olímpicos cambian de sede original. Debían realizarse en Berlín, pero como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, Amberes gana la sede como recompensa al sufrimiento que padeció en el conflicto. Austria, Alemania, Polonia, Hungría, Bulgaria y Turquía no son invitados. Habían perdido la guerra, mientras la Unión Soviética es excluida por razones políticas. En estos Juegos se introduce el juramento de la competición y se iza por primera vez la bandera olímpica. Los colores de los 5 anillos, rojo, verde, azul, amarillo y negro, con el blanco de fondo,
Representan la unión de los 5 continentes y todas las banderas de los países miembros del COI tienen al menos uno de esos colores. Desde entonces, México ha participado en todos los juegos celebrados. París, 1924. París vuelve a albergar la competencia olímpica, esta vez en honor al retiro del barón Pierre de Coubertin, que es sucedido por Henri de Villers-Lacto. Se acredita 1,000 periodistas y aumenta el número de países participantes de 29 a 44, quienes llevan 3.092 atletas, 2.056 hombres y 136 mujeres, que compiten en 126 eventos. En la ceremonia de clausura se instaura la práctica de izar las banderas del COI, del país organizador y del próximo anfitrión. La actuación de los británicos Aaron, Abraham y Eric darían lugar a la película Carrazón de Fuego. Ámsterdam, 1928. Los países prohibidos como consecuencia de la Primera Guerra Mundial vuelven a participar. Se instaura que Grecia abra el desfile de las delegaciones por haber sido el organizador de los primeros Juegos y que lo cierre el anfitrión. Atletas de 28 países, incluidos en esta oportunidad los asiáticos, ganan medallas de oro. Es un récord que se extiende hasta México DF en el 68. Las mujeres compiten por primera vez en atletismo y gimnasia. Establecen récords mundiales en todas las pruebas. Los Ángeles, 1932. Por segunda vez los Juegos se realizaron en Estados Unidos. Intervienen 1,408 atletas, 1,281 hombres y 127 mujeres de 37 países que compiten en 117 eventos, siendo la participación de deportistas más baja desde 1904, debido a la depresión económica de 1929. Por primera vez aparece en escena la Villa Olímpica, aunque es solo para hombres. Las mujeres se hospedan en hoteles de lujo. Más de 100,000 espectadores asisten a la ceremonia inaugural y por primera vez unos Juegos Olímpicos transcurren en 16 días. Berlín, 1936. Adolf Hitler usa los Juegos como propaganda nazi. Estados Unidos intenta boicotearlos sin éxito. Luego del juramento olímpico, se iza la bandera del régimen y no la de los 5 anillos. Mediante carreras de postas se incorpora la antorcha olímpica, que es atraída desde Olimpia. Londres, 1948. Vuelven a disputarse los Juegos tras la ausencia obligada en 1940 y 1944, a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Y nuevamente en Londres. No hay deportistas alemanes, japoneses, ya que están prohibidos por la guerra, y soviéticos. Su país no se había recuperado de los daños producidos por el conflicto, aunque se produce la primera participación de países como Venezuela, Colombia, Panamá y Siria, entre otros. El gran protagonista mexicano de aquellos Juegos Olímpicos sería Humberto Mariles Cortés. El jinete logró los 2 primeros oros aztecas en equitación individual y por equipos. Helsinki, 1952. Para muchos son los mejores juegos de la historia por el grado de intimidad. Participan 4.925 atletas, 4.407 hombres y 518 mujeres, de 69 países que compiten en 149 eventos. Unión Soviética participa por primera vez bajo esa denominación y sus atletas se hospedan en una villa separada del resto de los deportistas para evitar inconvenientes con los estadounidenses. Melbourne, 1956. Estos son los primeros juegos que se desarrollan en el hemisferio sur. Participan 3.184 atletas, 2.813 hombres y 371 mujeres, de 67 países que compiten en 145 eventos. Egipto, Irak y Líbano los boicotean por la invasión de Israel al canal de Suez, y España, Suiza y Holanda por la invasión de la Unión Soviética a Hungría.
La rígida ley de cuarentena para los caballeros provoca la violación de la Carta Olímpica y las pruebas hípicas se realizaron 5 meses antes en Estocolmo. Suecia, Unión Soviética, desplaza por primera vez en su historia a Estados Unidos al segundo lugar del medallero al obtener 37 de oro contra 32 de los estadounidenses. Roma, 1960. Se aprovechan escenarios naturales increíbles para algunas pruebas, como los termas de Carcarraya para la gimnasia y el arco de Constantino para finalizar el maratón. Los dos Alemanias desfilan unidas bajo la misma bandera. Los juegos son televisados en vivo por más de 100 canales a diversos países del mundo. Tokio, 1964. Yoshikori Sakai, un estadounidense japonés nacido el 6 de agosto de 1945, el día que explotó la bomba atómica en Hiroshima, enciende la llama olímpica que da comienzo a los primeros juegos organizados en Asia. En el recorrido de la antorcha intervienen 100.933 corredores que pasan por todas las islas de Japón, Indonesia y Corea del Norte. Boicotaron el evento por la prohibición de participar a Sudáfrica. Japón organizó los juegos con tal minuciosidad técnica que se les llama los Juegos de la Electrónica. Tienen un gran suceso y un elevado costo, $1.800 millones. México, 1968. México DF, que implica el debut para los países latinoamericanos. La opción por esta sede había generado grandes controversias debido a que la ciudad se ubica a 2.300 metros sobre el nivel del mar y tiene un 30% menos de oxígeno del existente en el llano. La falta de aire provoca inconvenientes en los atletas de carreras largas. Sin embargo, se baten numerosos récords mundiales. Se realizan por primera vez test de femineidad. La mexicana Enriqueta Basilio es la primera mujer que enciende la llama olímpica. Los Juegos Olímpicos son utilizados por algunos atletas para reivindicar los derechos de los negros en Estados Unidos, bajo el lema Black Power, Poder Negro. Los atletas mexicanos también logran batirse a sí mismos en aquellos Juegos. En sus tierras lograron su mejor participación olímpica hasta la fecha, con un total de 9 preseas, 3 oros, 3 de plata y 3 de bronce. Múnich, 1972. Estos juegos estuvieron signados por el ataque terrorista. 8 islámicos de origen palestino integran un grupo denominado Septiembre Negro, que irrumpe en la Villa Olímpica en la mañana del 5 de septiembre. Asesinan a 2 integrantes de la delegación israelí y secuestran a otros 9. Reclaman la liberación de 234 palestinos que están presos en Israel. En un fallido intento de rescate mueren los 9 rehenes israelíes, 5 terroristas y un policía alemán. El COI establece una pausa de 34 horas en memoria de las víctimas. La arquería se reincorpora al programa olímpico tras 52 años de ausencia y el handball luego de 36. Aparece la primer mascota de los Juegos, el perro salchicha Waldy. Participan 7.123 atletas de 121 países que compiten en 195 eventos.